Déjame ser honesto contigo. Hay algo que me ha estado quitando el sueño últimamente. Como físico teórico, he pasado décadas analizando las ecuaciones que rigen el cosmos y, aunque todos miramos a Atlas con la esperanza de encontrar un nuevo hogar, el silencio de las estrellas no es un misterio, es una advertencia técnica que estamos ignorando. Nos han vendido un sueño de expansión interestelar, pero la realidad de los números es implacable. La distancia no es un reto de ingeniería que el dinero pueda resolver, sino una barrera biológica absoluta. Antes de sumergirnos en la física de nuestra propia imposibilidad, dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Para comprender por qué nunca pisaremos 3 y Atlas, primero debemos aceptar nuestra absoluta insignificancia ante la aritmética del vacío. En el cine, el espacio parece un océano que puede cruzarse con suficiente voluntad, pero la realidad física es mucho más cruel. La distancia no es un número que podamos dominar con optimismo, es una barrera de entropía. Imaginen por un momento la distancia entre la Tierra y la Luna. Si esa distancia fuera representada por el grosor de una sola hoja de papel, la distancia que nos separa de nuestro destino en Atlas no sería un fardo o una resma de papel. Es un punto pálido, indistinguible de las estrellas, que termina por desaparecer en la negrura. En ese momento, el cordón umbilical psicológico se corta. Ya no eres un explorador de la Tierra, eres un náufrago en un océano de nada. El cerebro, privado de la referencia de un arriba y un abajo reales, y de la noción de distancia que otorga el horizonte, comienza a generar alucinaciones. El vacío no está vacío para una mente desesperada por encontrar patrones. La claustrofobia deja de ser una sensación de falta de espacio físico para convertirse en una claustrofobia existencial. Estás atrapado en una caja de zapatos rodeada de billones de kilómetros de vacío hostil. No hay salida, no hay rescate, y no hay vuelta atrás. A esta presión psicológica, debemos sumarle el colapso de la comunicación. Este es un factor técnico con consecuencias emocionales devastadoras. A medida que la nave se aleja, la velocidad de la luz, que nos parece instantánea en nuestro día a día, revela su lentitud agónica. Al principio, las conversaciones con la base en la Tierra tienen un retraso de pocos minutos. Luego, son horas. Para cuando la misión llega a las afueras de nuestro sistema solar, enviar un simple saludo y recibir una respuesta toma días. Imagina intentar mantener la cordura cuando cada noticia sobre tu familia, cada consejo médico o cada actualización técnica llega con semanas de retraso. Sería una pila de papeles de 50 kilómetros de altura. Esa es la verdadera escala del problema. Estamos intentando cruzar un abismo que la luz tarda años en recorrer, mientras que nuestras máquinas más veloces apenas gatean por el vecindario solar. Esta es la humillación matemática en su estado puro. Entramos aquí en el terreno de la tiranía de la ecuación de Tsiolkovsky, la ley fundamental que dicta el destino de cualquier cohete. Para acelerar una nave tripulada a una fracción significativa de la velocidad de la luz, algo indispensable para llegar a Atlas en un tiempo que no se mida en milenios, necesitaríamos una cantidad de combustible que supera la masa observable de todo nuestro sistema solar. No importa cuánto dinero o ingenio invirtamos en motores químicos o nucleares térmicos. La física nos dice que para mover un solo kilogramo de carga útil a apenas el 10% de la velocidad de la luz, se requieren 450 petajulios de energía cinética. Para que visualicen la magnitud de ese desastre logístico, eso equivale a detonar 10 megatones de TNT por cada kilo de peso de la nave. Una nave capaz de albergar humanos pesaría miles de toneladas. La energía necesaria para ese viaje es superior a toda la producción eléctrica anual de nuestra civilización actual combinada. Estás viviendo en el pasado de la humanidad, y ellos están recibiendo ecos de una versión de ti que ya no existe. El aislamiento digital crea un cisma cultural. La tripulación comienza a desarrollar su propio lenguaje, sus propias bromas internas y, eventualmente, su propia moralidad. Se convierten en una microcivilización aislada que ya no se siente parte de la especie que los envió allí. La Tierra se vuelve un concepto abstracto, una leyenda contada por los antepasados, mientras que la realidad es el frío metal de la pared y el rostro cansado de la persona que tienes al lado. Y es en esa convivencia forzada donde reside el verdadero peligro. La dinámica social en espacios confinados es una bomba de tiempo. En la Tierra, si tienes un conflicto con alguien, puedes caminar, buscar espacio, cambiar de aire. En la misión interestelar,
Estás condenado a ver los mismos rostros, a escuchar las mismas historias, y a soportar las mismas manías durante años, o incluso décadas si hablamos de naves generacionales. La fricción es inevitable. Pequeños detalles, como la forma en que alguien mastica, o el tono de su voz al despertar, se magnifican hasta volverse insoportables. Los protocolos de la NASA o de cualquier agencia espacial se vuelven papel mojado ante la entropía social. No estamos hablando de un desafío de ingeniería, estamos hablando de un imposible energético. Intentar llegar a Atlas con nuestra tecnología de propulsión actual es como pedirle a un caracol que atraviese el océano Atlántico antes de morir de vejez. Pero supongamos por un momento que logramos resolver el problema del combustible. Supongamos que tenemos el motor mágico de la ciencia ficción. Es entonces cuando el espacio profundo revela su verdadera naturaleza como una cámara de tortura subatómica. Al salir de la protección de la magnetosfera terrestre, nos exponemos al bombardeo de los rayos cósmicos galácticos y las partículas HZE. Estos núcleos de alta energía atraviesan el metal como si fuera aire. En un tránsito de décadas hacia Atlas, la tripulación recibiría entre 500 y 1000 milisieverts por año. Eso es el equivalente a someterse a 10.000 radiografías de tórax anualmente, sin interrupción, durante toda una vida. No hay blindaje de aluminio que pueda detener esto. Usar nuestras mejores protecciones actuales contra la radiación interestelar es como intentar detener una bala de fusil usando hojas de diario mojadas. El resultado no es solo cáncer, es la destrucción sistemática de la hélice doble del ADN y la oxidación de las neuronas. Antes de haber recorrido el 10% del camino, los astronautas sufrirían de demencia precoz, cataratas incurables, y un colapso total del sistema inmunológico. La jerarquía se erosiona bajo el peso del resentimiento. El riesgo de un brote psicótico, o de un acto de sabotaje impulsivo, no es una posibilidad estadística, es una certeza biológica. No estamos diseñados para vivir en una lata de metal sin privacidad, bajo el estrés constante de saber que un error de 1 milímetro en una soldadura, o un fallo en un sensor de oxígeno significa la muerte agónica de todos. Incluso si logramos mantener la paz social, el cuerpo humano sabotea la mente de formas sutiles y crueles. La ausencia de una gravedad de un G constante, o incluso el uso de gravedad artificial mediante rotación, altera el flujo sanguíneo hacia el cerebro. La síncope cardiovascular espacial no solo debilita el corazón, sino que afecta las funciones cognitivas superiores. La toma de decisiones se vuelve lenta, la memoria a corto plazo se desvanece, y la capacidad de empatía disminuye. La tripulación se convierte gradualmente en una versión zombie de sí misma. Son seres biológicos que funcionan a media capacidad, tratando de operar la tecnología más compleja jamás creada en el entorno más hostil que se pueda concebir. La radiación, de la que hablamos antes, no solo destruye el ADN, sino que oxida los neuronas. El deterioro cognitivo es similar al Alzheimer acelerado. El espacio no está vacío, está saturado de una radiación que desintegra el software de la vida. Y si la radiación no los detiene, lo hará el polvo. En el vacío interestelar existen granos microscópicos de poeira. A velocidades relativísticas, el concepto de impacto cambia por completo. Si viajamos al 20% de la velocidad de la luz, chocar contra un grano de arena libera una energía comparable a la explosión de una granada de mano concentrada en un punto microscópico. La nave no recibiría golpes, sería lixada atómicamente. Se generaría un plasma que freiría los circuitos internos, y vaporizaría la estructura externa, mediante un proceso de ablación térmica incontrolable. El universo parece haber sido diseñado con estas salvaguardas físicas para mantener a las especies biológicas confinadas en sus mundos de origen. La diferencia de escala entre nuestra ambición y la realidad física es aterrorizante. No somos exploradores espaciales, somos náufragos biológicos en una isla de 1 giga de gravedad. Si este choque con la realidad les parece necesario y prefieren la matemática cruda por encima del sensacionalismo vacío, consideren suscribirse al canal. Aquí no vendemos sueños de colonización fácil, analizamos los números que dictan nuestro verdadero lugar en el cosmos. En el siguiente paso de este análisis, debemos enfrentar el hecho de que incluso si construimos la nave perfecta, el hardware humano simplemente no está diseñado para el software del vacío profundo. Para cuando la nave estuviera a mitad de camino hacia Atlas, es muy probable que la tripulación ya no recuerde con claridad por qué se embarcaron en el viaje o cómo operar los sistemas más críticos de la nave.
La idea de las naves generacionales añade una capa de horror ético y psicológico aún más profunda. ¿Qué tipo de sociedad surge en una nave donde nadie eligió estar allí, excepto los primeros fundadores ya fallecidos? El propósito de la misión se diluye en la necesidad de supervivencia diaria. El horizonte de sucesos psicológicos se estrecha tanto que la humanidad que llega a Atlas, si es que llega algo, ya no sería la humanidad que conocemos. Serían seres moldeados por la escasez, la luz artificial y la claustrofobia crónica. El factor humano es, por lo tanto, la barrera más infranqueable de todas. Podemos construir motores más potentes y blindajes más densos, pero no podemos reconstruir la psique humana para que acepte el vacío sin romperse. El universo parece habernos impuesto una cuarentena biológica. Podemos observar las estrellas, podemos enviar nuestras máquinas a susurrar sus secretos, pero nosotros, como seres de carbono y emociones, estamos anclados a la biosfera que nos vio nacer. La distancia hacia Atlas no se mide solo en años luz, sino en la capacidad de una mente para soportar la soledad absoluta de ser el único punto de conciencia en un desierto negro infinito. La biología de carbono es demasiado frágil para la mecánica interestelar. Crees que el vacío es tu mayor enemigo cuando miras hacia las estrellas, pero el vacío es piadoso. El vacío simplemente te asfixia en segundos, una muerte rápida y limpia en la escala cósmica. La verdadera pesadilla, el villano invisible que garantiza que ningún ser humano ponga un pie biológico en el sistema de Atlas, es mucho más sádico. Estamos hablando de una desconstrucción subatómica sistemática de tu propio ser. El espacio profundo no es un desierto inerte, es un campo de tiro perpetuo donde los proyectiles son núcleos atómicos que viajan a velocidades relativistas, y tu cuerpo, evolucionado bajo el cálido y protector abrazo de la magnetosfera terrestre, es el blanco más frágil imaginable. Para entender por qué Atlas es inalcanzable, debemos dejar de mirar los motores y empezar a mirar nuestras propias células. El software de la vida, nuestro ADN, es una estructura de una delicadeza extrema. En la Tierra, estamos protegidos por el equivalente a una capa de acero de varios metros de espesor, gracias a nuestra atmósfera y al campo magnético del planeta. Pero en el espacio profundo, entre las estrellas, esa protección desaparece por completo. Aquí es donde entran en juego los rayos cósmicos galácticos, específicamente las partículas HZE. El silencio absoluto del espacio profundo tiene una frecuencia que el cerebro humano no puede procesar sin caer en la locura. Es un silencio que no solo se escucha, sino que se siente en los huesos, recordándote que cada segundo que pasas allí es una violación a las leyes de la vida. Llegados a este punto, debemos ser honestos con nosotros mismos y cuestionar nuestra propia naturaleza. Hemos crecido con la narrativa del héroe espacial, del pionero que conquista la frontera con determinación y coraje. Pero la física interestelar no entiende de heroísmo. A la radiación galáctica no le importa tu valor, y al vacío emocional no le importa tu entrenamiento. Estamos intentando forzar un organismo diseñado para la abundancia biológica en un entorno de nada absoluta. Quizás el verdadero desafío no sea cómo llegar a Atlas, sino cómo aceptar que nuestra forma actual es simplemente incompatible con el cosmos exterior. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera, sin importar cuántos títulos académicos o cuántas horas de simulador tenga en su haber. La mente humana es un ecosistema que necesita de otros y de su entorno natural para no colapsar sobre sí mismo. Al quitarle eso, solo queda una cáscara vacía. Ante este panorama de aislamiento extremo y degradación mental, me pregunto si hemos subestimado la fragilidad de nuestra propia conciencia. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total, en una habitación sin ventanas, sabiendo que no hay nadie a millones de kilómetros para ayudarte? Estos núcleos pesados de alta energía son como balas de cañón subatómicas. No golpean tu piel para rebotar, la atraviesan como si no existiera. Atraviesan las paredes de la nave, atraviesan tu cráneo y finalmente, atraviesan la hélice doble de tu código genético. Imagina por un momento lo que esto le hace a la carne humana. No es un calor que puedas sentir ni un dolor inmediato que puedas localizar. Es una erosión silenciosa. Cada segundo que pasas en tránsito hacia Atlas, miles de estas partículas están rompiendo las cadenas de tu ADN en pedazos tan pequeños, que tu cuerpo simplemente olvida cómo repararse. Las células no solo mueren sino que mutan de formas grotescas. El sistema inmunológico, diseñado para combatir bacterias y virus en un entorno de un G, colapsa por completo bajo el bombardeo constante.
tus glóbulos blancos pierden la capacidad de reconocer amenazas, y tu cuerpo se convierte en un campo de cultivo para tumores que crecen a una velocidad acelerada por la radiación. Pero el horror no se detiene en el cáncer. El cerebro humano es quizás el órgano más vulnerable a este proceso. Los neurones no se regeneran como las células de la piel. En un viaje que duraría décadas hacia Atlas, incluso a velocidades que hoy solo podemos soñar, la tripulación experimentaría una degradación cognitiva devastadora. Comparte tu estrategia mental abajo, porque en el espacio profundo, tu mente es tu único aliado, pero también tu enemigo más peligroso. Pero incluso si ignoramos por un momento la fragilidad de nuestra carne, y el colapso inevitable de nuestra mente en el vacío, chocamos contra un muro que no está hecho de radiación ni de partículas subatómicas. Es un muro construido con papel, tinta, ambición política y la fría aritmética de la economía global. Bienvenidos al baño de agua fría de la realidad logística. A menudo hablamos de la exploración espacial como si fuera un destino manifiesto, una progresión lineal de la tecnología que solo requiere tiempo. Pero la realidad es que la humanidad está atrapada en una paradoja donde cuanto más sabemos sobre lo que se necesita para llegar a Atlas, más nos damos cuenta de que no podemos permitírnoslo, ni política ni financieramente. Bajemos de las estrellas y regresemos a la Tierra por un momento. Hablemos de dinero y de la voluntad de las naciones. La exploración interestelar no es una extensión de la exploración lunar o marciana. Es un salto de escala que rompe cualquier modelo económico existente. Para acelerar una nave tripulada a una fracción significativa de la velocidad de la luz, algo indispensable para llegar a Atlas en un tiempo que no se mida en milenios, la energía necesaria es sencillamente absurda. Las partículas de alta energía oxidan los neurones y destruyen las sinapsis. Mucho antes de recorrer siquiera el 10% del camino, los astronautas comenzarían a sufrir de una demencia precoz e irreversible. Olvidarían por qué están allí, olvidarían cómo operar los sistemas de la nave y perderían su propia identidad. Estarías enviando una nave llena de personas que, para cuando lleguen a su destino, serán poco más que cáscaras biológicas vacías, con cerebros llenos de cicatrices microscópicas y memorias borradas por el impacto de núcleos de hierro interestelar. Hablemos de los números que los entusiastas del optimismo espacial prefieren ignorar. Sin la protección de la Tierra, un ser humano en tránsito profundo recibiría entre 500 y 1000 milisieverts por año. Para que tengas una referencia visual de este horror, eso equivale a someterte a 10.000 radiografías de tórax cada año, sin interrupción, día tras día, durante décadas. Es una dosis que no permite la supervivencia a largo plazo. La biología de carbono simplemente no tiene el hardware necesario para resistir este nivel de agresión física. El cuerpo empieza a fallar en niveles que ni siquiera la medicina moderna puede gestionar. Aparecerían cataratas incurables en cuestión de meses, ya que el cristalino del ojo es bombardeado hasta quedar opaco. El corazón se debilitaría no solo por la falta de gravedad, sino por la degradación del tejido muscular cardíaco, bajo el estrés oxidativo extremo. Estamos hablando de una cantidad de energía que supera toda la producción eléctrica anual de nuestra civilización actual. Para que una tripulación de apenas 5 personas tenga la oportunidad de ver ese nuevo sol, el resto de los 8.000 millones de habitantes de la Tierra tendrían que aceptar vivir a oscuras, detener sus industrias y apagar sus hospitales durante años. Es un suicidio energético que ninguna sociedad aceptaría jamás. Aquí es donde el pragmatismo implacable destruye el sueño. Vivimos en un mundo regido por ciclos trimestrales y mandatos políticos de 4 años. La política es una criatura del presente inmediato, hambrienta de resultados rápidos y visibilidad electoral. La física interestelar, por el contrario, es una disciplina de siglos. Existe un abismo insalvable entre la forma en que gestionamos nuestros recursos y la inversión necesaria para una misión a Atlas. ¿Qué gobierno democrático o incluso qué dictadura estable aprobaría un presupuesto que consuma el 100% del Producto Interno Bruto global para una misión cuyos resultados no verá nadie que esté vivo hoy? Los beneficios de Atlas, si es que existen, se cosecharán dentro de 200 o 300 décadas. En el mercado actual de la atención y el poder, lo que no da frutos antes de las próximas elecciones, simplemente no existe. Esta desconexión ha provocado algo que los entusiastas del espacio rara vez admiten, una regresión tecnológica silenciosa. Podrías pensar que la solución es simplemente construir naves con mejores escudos. Pero aquí es donde la física se vuelve irónica y cruel.
Usar los materiales de blindaje actuales, como el aluminio, contra los rayos cósmicos galácticos es como intentar detener una bala de fusil, usando únicamente hojas de periódico mojadas. No solo no detienen las partículas HZE, sino que a veces empeoran la situación. Cuando una partícula de alta energía golpea un átomo de una armadura metálica pesada, produce una lluvia de radiación secundaria, fragmentando el núcleo del metal, y creando un spray de partículas más pequeñas pero igualmente letales, que rebotan dentro de la nave. Estarías encerrado en una cámara de eco de radiación, donde las paredes mismas de tu refugio se convierten en la fuente de tu destrucción. La realidad es que el espacio profundo es activamente hostil al software de la vida. No fuimos diseñados para esto. Hemos evolucionado para vivir en el fondo de un pozo gravitatorio, protegidos por un escudo magnético masivo. Intentar salir de esa protección para cruzar el vacío hacia Atlas es, en términos biológicos, un acto de suicidio prolongado. No se trata de un problema de ingeniería que el dinero o la voluntad política puedan resolver. Es una incompatibilidad fundamental entre la física de las partículas de alta energía y la química orgánica que nos mantiene vivos. Existe la falsa creencia de que la tecnología siempre avanza, pero la historia nos muestra lo contrario. Miren el caso del Saturno V, el cohete que nos llevó a la Luna. En la década de los 60, teníamos la capacidad técnica, la infraestructura, y sobre todo, la voluntad política para lanzarlo. Hoy, si quisiéramos construir ese mismo cohete, no podríamos hacerlo de inmediato. Hemos perdido los planos detallados, los proveedores originales han desaparecido, y la experiencia artesanal de los ingenieros que entendían cada vibración de ese motor, se ha desvanecido con su jubilación y muerte. Hemos cambiado la capacidad de realizar hazañas físicas brutales por la optimización de algoritmos de redes sociales. Nos hemos vuelto expertos en lo pequeño y lo virtual, mientras perdemos la maestría sobre lo masivo y lo real. La burocracia moderna es otra forma de entropía que devora cualquier intento de gran escala. En la era de las misiones Apolo, se aceptaba el riesgo como parte del progreso. Hoy, el sistema está diseñado para eliminar el riesgo mediante capas infinitas de comités, regulaciones y estudios de impacto. Intentar construir una nave interestelar en el clima burocrático actual es como tratar de correr una maratón en una piscina llena de melaza. Cada gramo de combustible, cada escudo de protección contra la radiación, cada sistema de soporte vital pasaría por décadas de litigios y revisiones presupuestarias antes de que se colocara el primer remache. La nave interestelar no es un crucero de exploración. Es un sarcófago de metal, donde la tripulación se desintegra a nivel celular mucho antes de ver la luz de otra estrella. Incluso si lográramos mitigar parte de la radiación, nos enfrentaríamos a la erosión por polvo interestelar. A velocidades relativistas, el vacío no está realmente vacío. Hay granos microscópicos de polvo apenas visibles, pero a un 20% de la velocidad de la luz, el impacto con un solo grano de arena tiene la fuerza de una granada de mano. La nave sería lixada atómicamente. Cada colisión generaría un plasma que freiría los circuitos internos, y aumentaría aún más la carga de radiación dentro de los habitáculos. No hay material conocido por la ciencia que pueda resistir este lijado constante durante años. La estructura misma de la nave se volvería porosa, perdiendo integridad estructural hasta desintegrarse. Este es el vilano invisible que nadie quiere mencionar en las presentaciones de las agencias espaciales. La distancia es un problema, la energía es un problema, pero la fragilidad de nuestra carne es la barrera definitiva. Somos náufragos biológicos confinados por las leyes de la física a nuestro mundo de origen. El espacio profundo no es solo un lugar que requiere mejores motores, es una cámara de tortura subatómica que desgarra la hélice de la vida. La administración de la seguridad ha reemplazado a la audacia de la ingeniería. Consideren además el costo de oportunidad. Cada dólar invertido en el vacío de Atlas es un dólar que no se utiliza para estabilizar nuestra propia biosfera, para erradicar enfermedades o para gestionar los conflictos internos de nuestra especie. La logística de Atlas no es solo un problema de cómo llegar allí, sino de por qué deberíamos ir cuando la casa en la que vivimos se está incendiando. La sociedad actual no tiene la cohesión necesaria para un proyecto de esta magnitud. Somos una especie fragmentada, con prioridades locales y conflictos tribales. La unidad necesaria para sostener un esfuerzo interestelar durante generaciones, es algo que no hemos demostrado poseer en toda nuestra historia.
Es frustrante y profundamente cínico observar cuánto potencial humano se pierde diariamente en los laberintos de la burocracia y las disputas políticas sin sentido. Tenemos la inteligencia para comprender las leyes del universo, pero carecemos de la estructura social para aplicarlas a gran escala. Si tú también sientes esa frustración al ver cómo el genio científico es sofocado por intereses políticos de corto plazo, y crees que deberíamos priorizar la verdad de la ciencia sobre el ruido de la burocracia, deja tu like en este video. Es una pequeña forma de señalar que todavía hay quienes valoran el realismo y la ambición técnica por encima del estancamiento administrativo. Para tocar Atlas, tendríamos que dejar de ser humanos. Tendríamos que abandonar nuestra biología de carbono, nuestra dependencia del ADN, y nuestra fragilidad neuronal. Es una forma brutal y solitaria de morir, viendo cómo tu cuerpo y tu mente se deshacen mientras el negro infinito te rodea por todos lados. No hay heroísmo en morir de demencia por radiación a billones de kilómetros de cualquier hogar posible. Sabiendo que el universo mismo parece haber diseñado estas barreras para mantenernos en nuestro lugar, sabiendo que el precio de la entrada es la destrucción total de tu propia biología, yo te pregunto con total honestidad. ¿Realmente crees que el destino de nuestra especie está entre las estrellas en nuestra forma actual? ¿Te ofrecerías como voluntario para una misión donde sabes que tus neurones se oxidarán y tu ADN se romperá antes de que puedas ver el objetivo? Me gustaría saber qué piensas sobre esta muralla invisible. Cuéntame en los comentarios si crees que la valentía humana es suficiente para vencer a la física subatómica, o si estamos destinados a mirar desde lejos. Llegamos ahora a lo que me gusta llamar el laberinto de la ingeniería. Es ese lugar sombrío donde el optimismo tecnológico choca de frente con las leyes inmutables del universo. Es un ciclo vicioso de soluciones que engendran problemas aún más grandes, una espiral que los ingenieros denominamos el ciclo del sí pero. La paradoja logística se resume en que, para cuando tuviéramos la estabilidad económica y política para lanzar una misión a Atlas, probablemente habríamos dejado de ser la especie que soñaba con ir. El esfuerzo mismo de organizar tal misión transformaría nuestra sociedad de tal manera que el objetivo original podría perder su sentido. O peor aún, nos enfrentaríamos al fenómeno de la obsolescencia en tránsito. Debido al progreso tecnológico, una nave lanzada hoy con un coste inmenso podría ser adelantada a mitad de camino por una nave lanzada 50 años después, con una tecnología más eficiente. Esto crea una parálisis lógica. ¿Por qué lanzar algo hoy si esperar lo hace más barato y rápido? Pero si todos esperan, nadie lanza nunca nada. Estamos atrapados en la Tierra no solo por las cadenas de la gravedad, sino por las cadenas de nuestra propia organización social. La distancia a Atlas se mide en años luz, pero el obstáculo real se mide en presupuestos, votos y la incapacidad de nuestra especie para planificar más allá de su propia generación. La logística interestelar nos exige ser dioses en paciencia y unidad, pero seguimos siendo primates compitiendo por recursos en un planeta pequeño. La verdad es sombría. Mientras nuestra política sea trimestral y nuestra visión sea local, Atlas seguirá siendo lo que es hoy, un punto de luz inalcanzable en un cielo que nos recuerda, cada noche, nuestra propia incapacidad para ponernos de acuerdo. A menudo escucho que llegar a Atlas es simplemente una cuestión de tiempo, que solo necesitamos un motor mejor o un descubrimiento revolucionario en la propulsión. Pero cuando nos sentamos con una hoja de cálculo y las leyes de la termodinámica frente a nosotros, la realidad se vuelve mucho más fría. El primer obstáculo, el más cruel de todos, es la tiranía de la ecuación de Tsiolkovsky. Esta fórmula dicta la relación entre la masa del combustible y la velocidad final de una nave. El problema es que el combustible tiene masa, y para acelerar esa masa, necesitas más combustible, lo que a su vez aumenta la masa total. Es una persecución logística de rendimientos decrecientes. Para que una nave tripulada alcance una fracción significativa de la velocidad de la luz, algo necesario para llegar a Atlas antes de que la tripulación muera por causas naturales, la cantidad de combustible requerida es absurda. Si utilizáramos la propulsión química más avanzada que tenemos hoy, o incluso motores térmicos nucleares teóricos, necesitaríamos una masa de combustible mayor que la masa observable de todo nuestro sistema solar para mover una nave de tamaño modesto. Es un callejón sin salida matemático. Algunos dicen que la solución es la fusión nuclear, el motor del futuro. No es solo que no podamos ir por culpa de la física, es que no sabemos cómo organizarnos para que la física trabaje a nuestro favor. El sueño de las estrellas muere cada día en una mesa de oficina, bajo el peso de un sello burocrático y una hoja de cálculo que dice que la supervivencia de nuestra curiosidad no es rentable.
Llegamos ahora al territorio donde la física se encuentra con el abismo de la conciencia. Hemos analizado los vatios, los julios y los milisieverts, pero existe un peso que ninguna ecuación de propulsión puede calcular. Es el peso de la moralidad. Si aceptamos que la velocidad de la luz es un muro infranqueable, y que nuestros motores actuales son juguetes frente a la inmensidad del vacío, la única solución técnica teórica para alcanzar un sistema como Atlas sería la construcción de una nave generacional. Un ecosistema cerrado, un mundo minúsculo de metal, lanzado a la negrura durante siglos. Pero es aquí donde la ciencia ficción se rompe contra la realidad ética más cruda. Debemos hacernos una pregunta que suele evitarse en los congresos de ingeniería aeroespacial. ¿Tenemos el derecho moral de condenar a miles de seres humanos a nacer, vivir y morir en un tubo de acero sin haber tenido nunca la opción de elegir su destino? Sí, la fusión es increíblemente eficiente en comparación con la combustión química. Pero incluso con ella, para alcanzar apenas el 10% de la velocidad de la luz, la energía cinética necesaria por cada kilogramo de carga útil es de aproximadamente 450 petajulios. Para que visualices esta magnitud, eso equivale a la detonación de 10 megatones de TNT por cada solo kilo de tu nave. Una nave capaz de albergar humanos pesaría miles de toneladas. La energía total requerida superaría toda la producción eléctrica anual de nuestra civilización actual, solo para poner en marcha el viaje. Aquí es donde entra el ciclo del sí, pero algunos expertos proponen las velas solares, o velas láser. Dicen que si no llevamos el combustible en la nave, eliminamos la tiranía de Tsiolkovsky. Es una idea elegante. Usamos un láser gigantesco estacionado en nuestro sistema solar, para empujar una vela delgada y ligera. Pero aquí surge el gran pero de la ingeniería a escala interestelar. Las velas solares funcionan de maravilla para chips que pesan gramos, pequeñas sondas automáticas que pueden ser aceleradas a altas velocidades. Sin embargo, una nave que transporte humanos, sistemas de soporte vital, blindaje contra la radiación y suministros, pesaría miles de toneladas. Para empujar esa masa hacia Atlas, necesitaríamos un conjunto de láseres con una potencia de salida que requeriría cubrir una parte significativa de la Luna con paneles solares solo para alimentarlos. Los niños nacidos en el tránsito hacia Atlas no serían exploradores. Serían prisioneros de una misión decidida por ancestros que para entonces llevarían siglos convertidos en polvo. Nunca conocerían el olor de la lluvia sobre la tierra húmeda, ni la calidez de un sol real, ni la inmensidad de un horizonte que no termine en una pared de aleación. Sus vidas serían un simple medio para un fin que ellos no eligieron. Serían eslabones biológicos en una cadena de suministro interestelar. Esta perspectiva transforma la exploración en algo mucho más oscuro. En un entorno de recursos limitados y reciclaje absoluto, la libertad individual desaparecería. Cada caloría, cada gramo de oxígeno y cada capacidad reproductiva tendrían que ser gestionados por una autoridad central implacable. La nave generacional no sería una democracia, sería una tecnocracia totalitaria por necesidad de supervivencia. La identidad humana tal como la conocemos, se erosionaría. El efecto de visión general que experimentan los astronautas al ver la Tierra, se transformaría en el efecto de soledad profunda. Una desconexión total con la cuna de nuestra especie que podría llevar al colapso psicológico de toda la microsociedad a bordo. Desde el punto de vista del realismo biológico, el panorama es igual de sombrío. Incluso si logramos simular la gravedad mediante la rotación de la nave, la exposición prolongada a niveles bajos de radiación, y la síncope cardiovascular espacial empezarían a moldear los cuerpos de estas generaciones. Además, la vela tendría que tener cientos de kilómetros de diámetro y ser tan fina como una burbuja de jabón, pero lo suficientemente resistente para no desgarrarse bajo la presión de luz más intensa que la de 1000 soles. Estamos hablando de una estructura que desafía la resistencia de los materiales conocidos. Y supongamos por un momento que resolvemos el problema de la propulsión. Digamos que logramos construir ese motor de antimateria que tanto aparece en la ciencia ficción. La antimateria es, sobre el papel, el combustible perfecto porque tiene la mayor densidad energética posible. Sí, pero la antimateria es la sustancia más difícil y costosa de producir y almacenar en el universo. Actualmente, solo podemos producir nanogramos en nuestros aceleradores de partículas. Para un viaje a Atlas, necesitaríamos toneladas. El confinamiento de esa antimateria requeriría campos magnéticos perfectos que no pueden fallar ni un microsegundo. Si el campo falla, la nave se convierte instantáneamente en una supernova artificial.
no es solo un reto de ingeniería, es un riesgo existencial que ninguna agencia espacial podría mitigar. Incluso si ignoramos el motor y el combustible, nos encontramos con un asesino silencioso en el vacío que la mayoría olvida: la erosión por polvo interestelar. El espacio entre las estrellas no está vacío del todo, está salpicado de granos microscópicos de polvo y gas. Estaríamos creando una estirpe de humanos frágiles, con huesos porosos y sistemas inmunitarios atrofiados por un entorno estéril. Al llegar a Atlas, después de 200 o 300 años, esos tataranietos de los pioneros originales podrían ser incapaces de caminar bajo la gravedad de un planeta real. Serían extranjeros en su propio destino, biológicamente incompatibles con el mundo que se les ordenó colonizar. Entonces, debemos detenernos y reflexionar con honestidad. ¿Es la expansión interestelar un acto de suprema esperanza, o el acto de narcisismo más egoísta de nuestra especie? ¿Estamos hablando de sacrificar la autonomía y la salud de generaciones enteras solo para que nuestra civilización pueda decir que ha puesto un pie en otro sistema solar? ¿Es eso exploración o es un experimento cruel a escala cósmica? La idea de la nave generacional nos obliga a mirar al espejo y preguntarnos si estamos dispuestos a convertir a seres humanos en simples piezas de repuesto para una maquinaria que busca vencer a la entropía. Muchos argumentarán que este es el precio del progreso, y que el sacrificio de unos pocos asegura el futuro de los muchos. Pero esa es una lógica peligrosa cuando se aplica a seres que aún no han nacido. La realidad es que, en nuestra forma biológica actual, el espacio profundo no es un hogar, es un cementerio en movimiento. A velocidades convencionales, esto no es un problema. Pero cuando viajas al 20% de la velocidad de la luz, el impacto con un grano de arena libera una energía cinética comparable a la explosión de una granada de mano concentrada en un punto microscópico. A estas velocidades relativistas, el hidrógeno gaseoso del medio interestelar se convierte en una radiación gamma penetrante que freiría los circuitos y la carne por igual. Tu nave sería lixiviada atómicamente. Sería como intentar atravesar una tormenta de arena a 1000 km por hora, usando un coche hecho de papel de lija. En poco tiempo, el casco de la nave se desintegraría por ablación térmica, convirtiéndose en plasma antes de haber recorrido siquiera el 10% del camino hacia Atlas. Algunos proponen entonces el uso de escudos protectores, como grandes bloques de hielo o agua en la parte delantera de la nave. Sí, pero añadir ese escudo aumenta masivamente la masa de la nave, lo que nos devuelve al problema original del combustible y la energía cinética. Es un laberinto sin salida. Cada vez que intentas resolver un problema físico, la naturaleza te presenta una factura energética que no podemos pagar. Si te encuentras cuestionando estas cifras, y buscando soluciones alternativas en tu mente, es porque eres el tipo de espectador que este análisis busca. Para tocar Atlas, para colonizar otros mundos, quizá primero debamos dejar de ser humanos y convertirnos en algo más, algo que no sufra, que no envejezca, y que no necesite un cielo azul para mantener la cordura. Esta es la cuestión final que quiero poner sobre la mesa. ¿Vale la pena el sacrificio humano total en el altar de la expansión estelar? ¿Es moralmente aceptable usar vidas como combustible para alcanzar las estrellas? Quiero leer su opinión sincera en los comentarios. Este no es un debate sobre presupuestos o motores iónicos, es un debate sobre nuestra esencia y sobre los límites de nuestra ambición. Participen, porque la respuesta a esta pregunta definirá si somos verdaderos exploradores, o simplemente una especie que, en su desesperación por la inmortalidad, está dispuesta a devorar a sus propios hijos en el vacío del espacio. Llegados a este punto, la realidad parece habernos acorralado contra las cuerdas de la física más implacable. Hemos diseccionado por qué Atlas es un destino vedado para nuestra carne y nuestra sangre, y por qué el universo mismo parece haber erigido muros de radiación y vacío para mantenernos confinados en nuestra cuna terrestre. Sin embargo, antes de que cerremos los ojos ante la inmensidad del abismo, debemos entender algo fundamental sobre nuestra propia naturaleza. El hecho de que hoy Atlas sea inalcanzable, no es un defecto del cosmos, sino un reflejo de nuestra propia infancia como especie. Tu curiosidad intelectual es el motor que nos permite explorar estos límites. Si valoras esta honestidad técnica por encima del sensacionalismo, verifica si estás suscrito al canal. Tenemos muchos otros misterios de la física y la ingeniería que desglosar juntos, lejos de las fantasías cómodas. Hablemos ahora de la solución final que muchos invocan cuando la ingeniería convencional falla, el motor de curvatura o motor Alcubierre.
La idea es fantástica. No te mueves a través del espacio, sino que mueves el espacio mismo alrededor de ti. Sí, pero esta solución requiere algo llamado materia exótica con densidad de energía negativa. No solo no sabemos cómo producirla, sino que las leyes actuales de la física sugieren que tal vez ni siquiera pueda existir en las cantidades necesarias. Además, incluso si pudiéramos crear esa burbuja de curvatura, la acumulación de partículas de alta energía en el frente de la burbuja destruiría instantáneamente cualquier sistema estelar al que intentaras llegar al momento de frenar. Sería como llegar a Atlas y, en el proceso de detenerte, incinerar el planeta que viniste a buscar. La ingeniería interestelar no es solo difícil, es una batalla contra la entropía. Cada sistema que añadimos para proteger a los humanos, cada gramo de plomo para detener los rayos cósmicos, cada litro de agua para el soporte vital, nos aleja más de la posibilidad de alcanzar la velocidad necesaria. Somos, en este preciso instante, prisioneros de una biología de carbono diseñada para caminar sobre el barro y respirar bajo una cúpula de nitrógeno. Intentar cruzar el vacío interestelar en este envase efímero es como intentar cruzar el océano en una burbuja de jabón. Es imposible para el humano que somos hoy, pero el espíritu humano posee una cualidad indomable que ninguna ecuación de Tsiolkovsky puede cuantificar por completo. La historia de la vida es la historia de la superación de barreras energéticas que en su momento parecieron definitivas. Para tocar Atlas, para reclamar nuestro lugar entre las estrellas, tendremos que aceptar el sacrificio final de nuestra forma actual. Tendremos que dejar de ser humanos en el sentido biológico estricto para convertirnos en algo más. La evolución biológica es demasiado lenta para la escala del cosmos, por lo que la evolución tecnológica debe tomar el relevo. Estamos en el umbral de una transición crítica, hacia una civilización de tipo 1, capaz de dominar la energía de su propio planeta, con la mirada puesta en convertirnos en una civilización de tipo 2 o incluso tipo 3. En ese futuro nuestra esencia no será la proteína sino la información. No enviaremos tripulaciones de carne a morir en el silencio del espacio, sino mentes digitalizadas y conciencias que no conocen la senescencia, capaces de hibernar durante milenios en sustratos que no temen a los rayos cósmicos. Es un equilibrio imposible. Para proteger la fragilidad de nuestra biología de carbono, necesitamos naves tan masivas que la energía para moverlas simplemente no existe en nuestra escala civilizatoria. Estamos intentando usar las herramientas de una especie planetaria para realizar una tarea de escala galáctica. La cruda realidad es que las leyes de la física, desde la inercia hasta la termodinámica, parecen actuar como una cuarentena natural. El laberinto de la ingeniería nos muestra que, mientras sigamos atados a nuestra forma física actual y a nuestras fuentes de energía limitadas, Atlas seguirá siendo lo que es hoy, un punto de luz hermoso, pero inalcanzable. No es una falta de imaginación lo que nos detiene, es la estructura misma del tejido del universo la que nos dice que no pertenecemos allí, al menos no de la manera en que somos ahora. El ciclo del sí pero siempre termina en el mismo lugar, en la comprensión de que el espacio profundo no es un océano para ser navegado, sino un abismo energético que devora cualquier intento de cruzarlo con tecnología convencional. Cada propuesta técnica que analizamos solo refuerza la misma conclusión: la ingeniería no puede vencer a la física fundamental, solo puede intentar negociar con ella, y hasta ahora, el universo no parece estar de humor para negociar nuestra salida de este sistema solar. Reconocer nuestras limitaciones físicas actuales no es un acto de derrota, sino el mayor gesto de honestidad intelectual que podemos ofrecer. Nos permite dejar de perseguir fantasías infantiles y empezar a construir la ingeniería de lo trascendental. Atlas no es un puerto inalcanzable, es un examen de madurez. El universo nos ha impuesto estas barreras de entropía, no para detenernos, sino para obligarnos a evolucionar. Para llegar allí, debemos dejar de ser una especie planetaria y convertirnos en una especie cósmica. Una que entienda que el cuerpo es una herramienta transitoria, pero la voluntad de saber es eterna. El vacío no es nuestro enemigo, es el lienzo negro donde escribiremos el siguiente capítulo de nuestra historia, uno donde la distinción entre creador y máquina se desvanece en favor de la supervivencia del conocimiento. Algún día, algo que descienda de nosotros, algo que lleve nuestra curiosidad y nuestros recuerdos pero que no tema al tiempo ni al frío del espacio profundo, tocará finalmente el suelo de ese mundo lejano. En ese momento, la palabra imposible dejará de ser una ley física, para convertirse en una nota a pie de página en nuestra historia antigua. El cosmos es vasto, antiguo y aterrador,
pero también es nuestro hogar potencial si tenemos el valor de transformarnos para habitarlo. Estamos apenas en el amanecer de nuestra comprensión, y el camino es largo, pero la dirección es clara. Imaginemos por un momento que hemos vencido a la física. Supongamos que hemos ignorado la tiranía de la ecuación de Tsiolkovsky, y que, por un milagro de la ingeniería que desafía todo lo que sabemos sobre la termodinámica, hemos construido una nave capaz de resistir el bombardeo constante de las partículas de alta energía y los impactos de polvo relativista. La estructura brilla en el vacío, el reactor LEIT con una eficiencia perfecta, y el rumbo hacia Atlas es inamovible. En este escenario de optimismo tecnológico, solemos olvidar el componente más defectuoso, frágil y errático de toda la misión. Olvidamos al ser humano. Porque aunque la nave sea una obra maestra de titanio y polietileno, su interior alberga un software biológico que no ha sido actualizado en 50.000 años. Un software diseñado para las sabanas de África, para los ciclos circadianos marcados por un sol amarillo, y para la interacción social en espacios abiertos. Al cruzar la órbita de Plutón, ese software comienza a fallar de manera catastrófica. El primer síntoma no es físico sino sensorial. Es lo que los psicólogos de misiones profundas llaman la erosión del entorno. En la Tierra, nuestros sentidos están inundados de una complejidad infinita. El cambio en la temperatura del viento, el olor a tierra mojada, el sonido distante del tráfico o de los pájaros, y sobre todo, la existencia de un horizonte. Lo imposible es simplemente una medida temporal de nuestra ignorancia actual. Si quieres seguir explorando estas fronteras de la realidad donde la ciencia más cruda se encuentra con el asombro del futuro, te invito a que actives las notificaciones y te unas a nuestra comunidad. El universo es inmenso, y apenas estamos comenzando a descifrar sus reglas. Acompáñame en esta jornada de realismo y visión, porque el futuro no pertenece a los que ignoran las leyes de la física, sino a aquellos que aprenden a dominarlas para alcanzar lo que hoy llamamos milagros. El viaje hacia lo desconocido acaba de empezar. En una nave rumbo a Atlas, tu mundo se reduce a un tubo de metal de pocos metros de diámetro. Todo lo que hueles es aire reciclado, cargado con el rastro metálico del ozono y el aroma persistente de tus propios compañeros y de los sistemas de limpieza. Todo lo que escuchas es el zumbido constante, eterno e ineludible de los ventiladores y los procesadores de soporte vital. Este ruido blanco, que al principio parece ignorarse, termina convirtiéndose en un taladro psicológico. El cerebro humano necesita novedad sensorial para mantenerse sano, y en el vacío interestelar, la novedad es una sentencia de muerte. La monotonía se transforma en una forma de tortura blanca donde cada día es una réplica exacta del anterior, y donde el espacio exterior, ese que tanto soñamos explorar, se convierte en una pared negra e impenetrable que te recuerda tu total insignificancia. Hablemos de la vista, porque aquí es donde ocurre el primer quiebre profundo. Existe un fenómeno conocido como el efecto perspectiva, esa epifanía cognitiva que experimentan los astronautas al ver la Tierra desde la órbita, sintiendo una conexión profunda con toda la humanidad. Pero en un viaje hacia Atlas, ese efecto se invierte y se pudre. Se convierte en el efecto de la soledad profunda. Al cabo de unos meses, la Tierra ya no es esa canica azul vibrante.